Doctora Lopera, siga usted. Gracias, senador. Buenos días para todas y todos aquí. Yo voy a tratar de no extenderme mucho, espero no tomar más de los 5 minutos. Quiero empezar como tratando de responder la pregunta con la que se titula esta audiencia: ¿por qué está en crisis el agro colombiano? Para nosotros, una de las razones principales es por el desconocimiento histórico de los campesinos y campesinas como sujetos de derechos y como sujetos fundamentales para el desarrollo del campo y el desarrollo del país. Quiero en esta intervención referirme a 3 temas que tienen que ver con el diagnóstico de cómo está el campesinado, cómo está esta falta de reconocimiento del campesinado en el país, y cerrar con algunos avances al respecto. El primer punto pues tiene que ver con políticas regresivas en torno al acceso a tierras para comunidades campesinas. Pues a lo largo de estos últimos 25 años hay muchas políticas regresivas de acceso a tierras para comunidades campesinas, pero en este momento quiero referirme básicamente a 5, 3 que están en vigencia y 2 que están en trámite legislativo. La primera, que yo creo que es la gran victoria de un sector pues de la sociedad, es la ley CIDRES, la ley 1776 de 2016, que sabemos tiene grandes vicios de forma, partiendo principalmente el de la participación. No fue consultada con las comunidades étnicas, no fue consultada con otras comunidades, tiene grandes vicios de forma, atenta contra el régimen de baldíos y es pues regresiva en todos los aspectos. Lastimosamente la Corte Constitucional la ha declarado constitucional y está en vigencia, y pues es absolutamente lesiva para las comunidades campesinas y étnicas. Los 2 decretos de los que quiero hablar además son decretos que salieron ahorita en mayo por la vía especial Fast Track, que son el decreto 902 de 2017, por el que básicamente se crea el Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral y se modifican las medidas de acceso y formalización de tierras. Con este decreto se deroga más de la mitad de la ley 160, también es una medida regresiva para el campo porque incorpora todo lo que trae la ley CIDRES y por ahí hace algunas menciones a los sujetos de reforma agraria, modificando también los mecanismos administrativos para acceder a las tierras, creando un registro de tierras que actualmente pues no era necesario para acceder a los procesos de formalización, y estableciendo como sujetos beneficiarios de la formalización de bienes baldíos de la nación a personas con un patrimonio mayor a los 700 salarios mínimos y desconociendo pues el límite de la unidad agrícola familiar para la adjudicación de baldíos. Entonces está ese extremo, se van a poder acumular tierras por encima de la UAF, pero también se impulsa la idea de seguir con el fraccionamiento antieconómico, intentando titular tierras por debajo de la unidad agrícola familiar a pequeños campesinos. Otro de los decretos es el decreto 883 de 2017, que es básicamente la incorporación de empresas dedicadas a la minería, la exportación de hidrocarburos y actividades portuarias a esta modalidad de pago de obras por impuestos. Entonces, unas empresas van a quedar exentas hasta del 50% de su tributación, siempre y cuando tengan iniciativas de obras de infraestructura, de servicios públicos y otros servicios en las zonas más afectadas por el conflicto. ¿Por qué esto tiene que ver con el campo? Porque precisamente esta figura lo que va a hacer es subordinar a las comunidades rurales a que los proyectos de desarrollo con enfoque territorial u otros proyectos tengan que tener el aval pues de estos intereses privados de empresas, como digo, mineras, de hidrocarburos y demás. ¿Ya queda un minuto? Y los dos proyectos de ley que están en trámite, de los cuales el senador Robledo ha sido ponente en la Comisión Quinta, son el del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, que básicamente lo que hace es volver privado o eliminar el servicio de asistencia técnica, que hasta ahora era un servicio público para los pequeños y medianos productores. Tiene muchos problemas frente a la sujeción de los derechos de propiedad intelectual, el manejo de las semillas, y el proyecto de ley de adecuación de tierras, al que también ya se hizo mención aquí, que básicamente también pretende privatizar todos los sistemas de riego para el país.
Pues estas medidas, sin detenernos más, porque veo que se está acabando el tiempo, son un colchón de toda la propuesta de desarrollo rural que el gobierno, pues que el Estado colombiano ha venido implementando en los últimos 20 años, y dan cuenta de una tendencia a la especialización productiva fuertemente vinculada al monocultivo y a la agroindustria, en detrimento de la diversificación agrícola de la producción, que es garantía de la seguridad y la soberanía alimentaria del país y la región, y pues que permite la consolidación y la preservación de las formas de vida campesina. Yo quisiera tomarme un minuto más, voy a saltarme uno de los temas, para hablar precisamente de este tema del desconocimiento del campesinado como sujeto de derechos. Este diagnóstico me faltó poner de presente algunas cifras del censo, del pasado Censo Nacional Agropecuario, dan cuenta de la particular situación del campesinado en Colombia, que sigue siendo desconocido tanto a nivel constitucional como hasta a nivel básico de reconocimiento y autoidentificación. Pues esto se evidencia en el mencionado Censo Nacional Agropecuario, en el que la categoría de campesino ni siquiera ha sido incluida. Es el tercer censo agropecuario que se realiza en el país y nunca se ha integrado la categoría de campesino para que se autoidentifiquen las comunidades rurales. Aun cuando la Corte Constitucional, en ya una amplia jurisprudencia hasta hoy, ha reconocido a los campesinos y campesinas como sujetos de particular protección por sus condiciones de desigualdad y marginalidad. Quiero cerrar con una mención precisamente de las luchas campesinas alrededor del tema, y es la exigencia de que la categoría de campesinos sea incluida en el censo poblacional que se va a hacer el próximo año. Gracias a los acuerdos de la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular, esta propuesta se está impulsando. Ya hay una ruta de trabajo que incluye un concepto técnico por parte del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, que está brindando elementos para poder identificar a este sujeto campesino y poder tenerlo como una categoría estadística en las mediciones del censo. Sin embargo, en sus condiciones prácticas, productivas, culturales, sociales y organizativas. Sin embargo, actualmente no hay una respuesta oficial ni del DANE ni del Ministerio del Interior para que esta categoría sea pues incluida en el censo y se pueda tener por lo menos una medida poblacional de los campesinos y campesinas del país. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Andrea Lopera. A enfatizar esto, es evidente el sesgo anticampesino del discurso